El Colegio de México y el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios presentan Trayectorias en Interpretación, Traducción y Traductología. Les doy la bienvenida a la segunda temporada del podcast Trayectorias en Interpretación, Traducción y Traductología. Soy Tania Hernández, profesora e investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. En esta ocasión me reúno con los estudiantes de la promoción 2024-2026 de la maestría en traducción y de la promoción 2023-2025 de la maestría en estudios de Asia y África del Colegio de México. A lo largo de esta temporada conversaremos sobre las trayectorias de traductores y especialistas cuya labor se entrelaza con la traducción de lenguas originarias mexicanas, ya sea en distintas revistas y suplementos culturales o en proyectos de difusión de la ciencia. Les damos la bienvenida al sexto episodio de la segunda temporada del podcast Trayectorias en Interpretación, Traducción y Traductología. Hoy tenemos con nosotros a Eric Yamil Tonali Castillo Olvera y a Diego Hernández Galván de la Maestría en Estudios de Asia y África del Colegio de México, promoción 2023-2025, cuyas áreas de especialización son Medio Oriente y Sur de Asia, respectivamente. Yamil y Diego trabajaron con la revista Huichachirreza, que significa Iguana Rajada en zapoteco, la cual fue publicada de manera intermitente entre 1975 y el 2015, precisamente en Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca. Diego, Yamil, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Todo bien, gracias. Sí, también. Muchas gracias por la invitación y pues a ver qué sale. Sí, a ver qué sale y a ver sobre todo qué prepararon. Es un gusto estar con ustedes. Para empezar este diálogo, quisiera que nos hablaran de las características generales de la revista y que nos contaran cómo y por qué eligieron trabajar con esta publicación. Pues bueno, realmente esta revista pues es muy interesante. Tuvo 6 épocas. Como ya tú lo mencionaste, empezó en 1975 y la primera época fue muy corta, que realmente también tuvo como números muy lejanos uno de otro, ¿no? Digamos, entonces fueron los primeros 3 números nada más. La segunda época es donde como tal yo siento que empieza bien la revista, ¿no? Porque es cuando se empieza a hacer un poco más común, más concurrente y entonces como que empieza otra vez desde el número 1, ¿no? La segunda época empieza en los 80s y de ahí tuvieron más o menos una periodicidad bastante normal hasta los 90s, que es cuando termina, ¿no? Pasan por la segunda, la tercera y la cuarta época, la quinta, perdón, y ya al final, pues la sexta es nada más un solo número en línea. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que podemos decir. La revista también fue un suplemento cultural que pues se creó precisamente por Francisco Toledo para pues precisamente darle como difusión a la cultura, no solamente digamos a la literatura, que es lo que está muy presente en la revista, sino también a otro tipo de aspectos culturales de la región del Istmo en Oaxaca, ¿no? Entonces es muy importante. No tiene tantos números, son 50, son un poco más de 50 ya contándolos en total, teniendo en cuenta que empezó desde el 75. Eso nos da quizá también cuenta de que hubo momentos de mayor producción, hubo momentos de menor producción, también teniendo en cuenta que de alguna manera era un esfuerzo que no tenía como un gran financiamiento detrás, ¿no? También, bueno, ya quizá podemos hablar de eso un poco más adelante, pero realmente eran también traductores o literarias, escritores en general que se juntaban para pues crear de nuevo este suplemento cultural que pudiera llegar a la población, pero que pues no siempre podía tomarse como un modelo de negocios, digámoslo así, ¿no? Entonces pues lo hacían pues porque querían, porque tenían ganas de difundir la cultura, de difundir la lengua, el zapoteco. Entonces pues bueno, estas son como grandes rasgos algunas cosas que yo podría ir diciendo de la revista. Bueno, y por mi parte, pues la elección de la revista también tenía que ver con que de manera azarosa, bueno, cuando tú nos entregas esta lista de posibilidades, ¿no? De revistas que habían publicado traducciones en lenguas de México, pues estaba Huichachirreza, ¿no? Yo tenía algunos números, de la revista, te dije, y bueno, pues como que terminó siendo pues una muy buena idea, ¿no? El hecho de tener algunos ejemplares como en físico. Y bueno,
Eso por el lado de practicidad, y por el otro, mi familia pues es hablante de zapoteco del Istmo, el lado de mi papá. Entonces pues yo ya tenía cierta familiaridad, pues no solo con la lengua, sino también con un poco de, digamos, del trabajo que se ha hecho en la lengua, ¿no? Eh, Eso pues fue muy motivador, ¿no? Teníamos las revistas, yo se las enseñé a Diego, digamos, podíamos tener como de manera tangible como ese trabajo que se había hecho en Uchachireza. Y pues bueno, resultó muy, muy enriquecedor, porque pudimos revisar revistas de 3 temporadas. Era, si no mal recuerdo, de la segunda, no, creo que es, no recuerdo si tercera, cuarta y quinta, creo que sí, ¿no, Diego? Según yo fue segunda, Tercera. cuarta y quinta. Ah, segunda, cuarta y quinta, exacto. Entonces era como un lapso de tiempo pues bastante amplio. Nos hubiera encantado poder leer las primeras, pero fueron las que no encontramos. Y de las últimas, pues los últimos números, varios estaban digitalizados y pudimos acceder a ellos, ¿no? Pero sí, prácticamente la elegimos por cuestiones, digamos, de identidad por mi parte, y pues por practicidad, porque pues teníamos las revistas, ¿no? Y bueno, aunque ya lo mencionaste un poco en esta breve presentación de la revista, Yamil, ¿recuerdan, y también Diego, sí, recuerdan algunas de las dificultades a las que se enfrentaron? Bueno, una precisamente tiene que ver con la dificultad de localizar alguno de los números, que en este caso me parece que son sobre todo de la primera época. Sí, pues dificultades un poco, bueno, ya se ha dicho, acceder a la revista. No solamente, es que en internet, de hecho, hay una página que en teoría tiene digitalizadas todos los números, pero hay algo raro, como que el acceso no está, bueno, como está restringido el acceso, como que no es muy fácil. Nos intentamos poner en contacto para ver si podíamos tener justo acceso, porque pues en teoría están ahí digitalizadas, pero no hubo respuesta, no hubo forma. Entonces, pues bueno, las pocas que están como de libre acceso y más las que teníamos. Pero también yo diría que una dificultad bastante presente fue la poca información que hay sobre la revista misma. Sí, Realmente hay una sola, por ejemplo, de reseñas sobre la revista, encontramos una sola que además tiene como información equivocada. De hecho, lo decimos en nuestro texto, ¿no? Que ahí dicen que la revista empezó en el 95, cuando de hecho en el 95 ya estaba por terminar, ¿no? Estas primeras 5 épocas impresas. También hablar, bueno, hay algunos y algunas colaboradoras de la revista que sí son un poco más, digamos, conocidos y conocidas, como puede ser el mismo Francisco Toledo o Víctor de la Cruz, que sí hay que decir de ellos o que leer sobre ellos y ellas, pero pues hay otras traductores, traductoras que pues también fue muy complejo, porque pues hay quizá muy poco y lo que publicaron, ¿no? Entonces, también creo que encontrar como que información sobre estas personas fue un poco complejo, y eso llevó a que nosotros tuviéramos que hacer un montón de conjeturas, más bien como para llegar a algunas de los resultados, ¿no? Que nosotros proponemos, que finalmente es lo que decimos, bueno, no tenemos acceso a estos números, pero pues creemos que esto es lo que estaba pasando, esto como que viéndolo a través de otras evidencias que podemos encontrar en la revista, quizá, ¿no? Como, bueno, sacar una conjetura sobre quizá la periodicidad en ciertos momentos. Por ejemplo, también no tuvimos no pudimos ver ninguna de las revistas de la tercera época. Pues ahí tuvimos más o menos que, como que hicimos así la conjetura de creemos que va de este número a este número, pero también por lo que podemos ver de en qué momentos se estaban publicando y así, pero pues son cosas que tuvimos que de alguna manera nosotros proponer como información, porque realmente no la había. Pues sí, lo que dice Diego del acceso tiene que ver, sí, con la dificultad de contactar con algunas personas vinculadas con la revista, pero en principio, como también lo menciona Diego, con la revista misma, ¿no? O sea, en línea, si tú buscas algo sobre Uchachireza, hay algo, muy poca información más bien, como no hay trabajos en realidad académicos hechos acerca de la revista. Entonces, esa fue una primera dificultad. Y pues la segunda también fue que si no hubiera tenido yo revistas en mis manos y también el contacto de personas, ¿no? Que
todavía distribuyen, ya no, digamos, como publicando la revista, sino más bien distribuyendo números que ahora venden y demás, que digamos quedaron de esas épocas, pues no tendríamos idea de dónde conseguir la revista, ¿no? No es así como, bueno, consíguela en Gandhi, pídela en Gandhi, te llega, ¿no? O sea, es una revista muy local, por decirlo así. Entonces, eso dificulta bastante acercarse a ella, ¿no? Creo que si no estás vinculado con, digamos, la atmósfera de Zapoteco del Istmo, de la región, pues bueno, no sé cómo habríamos conseguido la revista, ¿no? Seguramente contactando, sí, a alguno de los colaboradores, pero otra de las situaciones que deriva de eso es que justo es una revista que ya no es, digamos, en la que los colaboradores ya no son, muchos de ellos ya no viven, ¿no? Ya no son, digamos, de esta nueva generación de poetas, escritores, intelectuales de Zapoteco del Istmo, sino más bien pues son como de los, de la generación, pasada, ¿no? Como de los, sí, de entre los 60s y los 90s. Entonces, personas como Irma Pineda, pues Víctor de la Cruz sí vive todavía, ¿no? Pero fue de los últimos colaboradores. Pues ya no viven y no resulta tan fácil contactarlos, ¿no? Al menos por medios, por medios convencionales, Ajá, convencionales, sí. heterodoxos no se puede. Entonces, pues sí, tuvimos que contactar más bien como a personas que trabajaron con ellos, como que fueron como sus discípulos, sus alumnos, ¿no? Pero sí, en definitiva, esta cuestión de que es una revista ya algo, vieja, ¿no? Sí dificultó, en definitiva, tener contacto directo con las personas, ¿no? No obstante, perseveraron y pues bueno, pudieron establecer algunas constantes y también, como mencionaba Diego, proponer algunas hipótesis sobre cómo funcionaba la revista. Pero bueno, antes de que empecemos a abordar concretamente de algunos de los traductores y de los colaboradores que fungieron como traductores para esta publicación, quisiera que le contara a nuestros escuchas un poco más sobre el contenido y concretamente sobre las traducciones que ahí se publicaron. Sí, pues el contenido variaba bastante. De nuevo, digamos, me gustaría reiterar que era un suplemento cultural, o esa era la idea original. Entonces, la revista publicaba mucha poesía tanto, bueno, un poco a lo que nosotros llegamos ya haciendo el análisis como del contenido, pues pudimos ver que la mayor parte de la poesía tenía su parte en español, digamos. Sí les interesaba pues tener un público hispanohablante que entendiera, ¿no? y que pudiera publicar en la revista. Sin embargo, estos textos en español a veces podían ser traducciones, a veces podían ser textos originalmente en español. Habían traducciones tanto de textos que venían de la lengua del zapoteco, como también había textos que venían de otras lenguas, pero sobre todo vimos que venían de lenguas ya sea como el inglés o el francés, por ejemplo. Eso hablando de lo literario. También había muchos textos que nosotros, bueno, quizá de manera un poco amplia llamamos como científicos o académicos, que un poco la idea es que sí eran textos que de alguna manera buscaban mantener la rigurosidad de la academia, es decir, que tuvieran citas, que tuvieran esta idea de investigar algo y proponer como una hipótesis, ¿no? Entonces, pues más académicos yendo hacia lo social, ¿no? Hacia la parte de las ciencias sociales. Y hay textos como tanto originales, tanto en español, digamos, como textos que fueron traducidos. Principalmente nosotros encontramos que estos textos académicos traducidos vienen de lenguas como el inglés y el francés también. Y bueno, además de eso, otro tipo de textos que ya iban más hacia lo literario, como reflexiones, quizá también hay un par de crónicas, por ejemplo, que también es una cosa interesante. Y pues hay una sección que es específica como de textos solamente en zapoteco, que no tienen traducción. ¿Y cómo dirías la palabra? La palabra es eriunda, ¿no? Eriunda, que es como lo que se canta, ¿no? Como canción, por decirlo así. Sí, entonces, pues a grandes rasgos ese es como el contenido de la revista. Nosotros encontramos, bueno, de los 12 títulos o de los 12 volúmenes que nosotros pudimos consultar y con los cuales trabajamos, nos dimos cuenta que
hay 4 traducciones de estos textos académicos, por así decirlo, que son traducciones que vienen de nuevo de estas lenguas occidentales, inglés y francés. Y además hay 12 traducciones de textos literarios. Ahí sí habría que decir que la gran mayoría son textos que vienen de lenguas de México. No solamente el zapoteco, también hay, por ejemplo, del náhuatl o del Tzotzil, creo que es Tzotzil. Tzotzil, ajá. Y nada más hay como 2 textos que vienen de otras lenguas europeas, como el inglés o el francés, ¿no? 2 o 3, si no mal recuerdo. Entonces, es interesante también ver como que ese movimiento, ¿no? Como en lo académico, pues finalmente sí predominaban estos textos que se escribían o se traducían de lenguas europeas, y que sí nos habla un poco justamente de las políticas de traducción, donde de alguna manera pues seguían, nosotros le llamamos la traducción convencional, ¿no? Que seguían las políticas lingüísticas del Estado mexicano. Sin embargo, en la parte cultural sí le dan muchísimo énfasis a las lenguas del Istmo o las lenguas mexicanas y a difundir este tipo de literaturas. Uh-huh. Además de eso, pues bueno, sí, ya comenta Diego, hay literatura, hay digamos, artículos que son más bien como de divulgación, ¿no? No hay, en realidad, por decirlo así, un contenido claro, ¿no? Como secciones que se repitan, ¿no? Que sean, digamos, frecuentes en todos los números. Más bien, sí, lo que tenemos es esta sección de Ryunda, que son canciones, bueno, en la región le llaman más bien sones, ¿no? Como sones regionales, que están siempre en zapoteco, nunca aparecen traducidos, ¿no? Y pues sí, son canciones populares que las personas de la región pues conocen, ¿no? Además de eso, sí, los artículos de divulgación, como dice Diego, sí podemos como catalogarlos como académicos, pero a veces, digamos, no son tan rigurosos, ¿no? Son siempre artículos que van orientados a temas vinculados con la región del Istmo de Tehuantepec, en algunos números, y en otros más bien amplían un poco más el foco de investigación a Oaxaca, ¿no? Otras regiones de Oaxaca, como el centro, el valle, ¿no? Incluso la costa a veces, pero todo vinculado con, sí, temas históricos, de arte, antropología, arqueología de Oaxaca, ¿no? En cuanto a lo que dice Diego de traducciones, sí, tenemos traducciones convencionales de lenguas, digamos, europeas, como inglés y francés, incluso traducciones de artículos, ¿no? Algunas son traducciones, o sea, algunos artículos son traducciones de francés o inglés a español. Y sí, las lenguas que incluyen son zapoteco casi siempre, a veces, digamos, traducciones. Está la traducción zapoteco-español, es decir, está el texto en zapoteco, la traducción en español. Hay veces que solo está el poema en zapoteco. Y hay veces que hay traducción a zapoteco, pero no se refiere como tal, ¿no? Es decir, tenemos solo un texto que si uno no supiera zapoteco, no sabría que es una traducción, digamos, del texto que está como en contrapágina, ¿no? Entonces, bueno, además de eso, tenemos del contenido, es interesante, sí, como dice Diego, que es una revista muy recargada sobre lo cultural literario, ¿no? En ese sentido, la mayoría, bueno, más bien, sí, como un 95% de los textos en zapoteco son literarios, ¿no? Que son los textos con los que se comienza, digamos, los textos que se comienzan a escribir en zapoteco, ¿no? Los primeros. No se escribe ciencia primero, no se escribe, no sé, chistes, no. O sea, se escribe literatura, ¿no? Entonces, la literatura es lo que abunda y solo encontramos para el número, de los últimos números de los 90s, no me acuerdo bien del año, me parece que el 95, un número en el que sí tenemos un texto vinculado con ciencia, que es la traducción, que pues, sí, creo que podríamos denominar como traducción, de un texto donde se habla de las leyes de Newton,
en zapoteco, ¿no? Ya en los 90s, que es algo pues bastante pues adelantado, ¿no? Para la época. Entonces, sí, en cuanto a contenido, creo que eso es lo que vimos de manera más, digamos, evidente. Sí. Y también creo que una cosa que, bueno, es parte del contenido, pero digamos, no es parte de... Quizá no nos enfocamos en ello porque nosotros acá hablamos de lo textual, pero también es cierto que la revista pues tiene una identidad visual muy particular y que también forma parte finalmente de lo que querían hacer con la revista, ¿no? Que no solamente es quizá esparcir estos textos en términos nada más de llevar que no sé, que la gente lea más así en seco, sino que también hay como un esfuerzo cultural artístico y que también está lleno de expresión plástica, de dibujos, de pinturas, incluso hay un número muy interesante donde hay fotos, ¿no? Como fotos de desnudos, así como que llevar esta parte también muy artística. Entonces, bueno, de nuevo, ¿no? En el texto que escribimos realmente no lo profundizamos, no lo investigamos mucho porque finalmente no era el objetivo, pero es muy interesante también ver cómo todo esto de lo que ya hablamos en términos textuales también está jugando con la parte visual que pues está básicamente en todos los artículos o en todas las páginas. Hay como estos elementos visuales que también, bueno, yo creo, ¿no? Yo también lo veo, es lo que siento al leer la revista, como que también... iluminan como algún tipo de creatividad, ¿no? en la mente del lector. Sí, contribuyen precisamente a empezar a nutrir y a difundir la identidad cultural del zapoteco, que no solo tiene que ver con la lengua, sino que también tiene que ver con estos otros aspectos visuales. Uh-huh. Pero digamos, volviendo al tema de la traducción, pues porque al final de cuentas es el tema principal del podcast, en lo que nos acaban de contar y de describir es pues que en realidad la revista es muy oscilante en cuanto a estas distintas marcas que se suelen proporcionar o no para identificar las traducciones, ¿no? Como la figura del traductor o precisamente pues la leyenda traducido de él, ¿no? En su caso, ¿tienen alguna hipótesis de por qué hay esta oscilación entre identificar claramente un texto como traducción o no, a pesar de que se trate en sí de una traducción? Bueno, sí, efectivamente, digamos, nuestras hipótesis pueden ser un poco contradictorias, porque si bien en el trabajo dijimos que en tanto la revista está escrita mayormente en español y por lo tanto suponemos que el lector al que está dirigida, pues es un lector bilingüe, ¿no? Como capaz de hablar zapoteco y español, digamos, hay ciertos guiños de la revista en la que, digamos, al no señalar, por ejemplo, que hay ciertas traducciones, digamos, que creo que están un poco suponiendo que el lector es capaz de darse cuenta de que se trata de una traducción, ¿no? Un poco está dado por hecho, ¿no? Por otro lado, por supuesto que hay veces, digamos, justo no es regular, no es como una constante que nunca se refiera al traductor, ni nunca se refiera a un texto como una traducción, ¿no? Sí tenemos números en los que tenemos la leyenda tal cual, ¿no? Como traducción del náhuatl, ¿no? Traducción del náhuatl por, no sé, Fernando Toral, ¿no? Tenemos eso, pero hay otros en los que no lo tenemos. Entonces, pues, tanto podría ser nuestra hipótesis que se asume que el lector sabe que es una traducción, como también puede ser, pues, un descuido editorial, ¿no? Pues, simplemente había veces que lo ponían, había veces que no, pero... Yo creo que eso sí es algo digamos, como muy propio de estos años en que empiezan a surgir las publicaciones en lenguas de México, porque yo creo que ahora sí la figura del traductor de lenguas de México, de zapoteco, tzotzil, tzeltal, maya, la que sea, yo creo que ahora sí siempre aparece traducido por, ¿no? Yo siempre lo veo, como que estoy como bastante en contacto al menos con zapoteco.
sí lo veo, ¿no? Y antes supongo que iban empezando, ¿no? Creo que la labor de traducción era una labor muy dada por hecho, ¿no? O sea, era como, sí, alguien podía, por ejemplo, no sé, pienso yo en los sones regionales. A veces se canta la traducción, pero pues a nadie le interesa mucho quién tradujo ese son, ¿no? O sea, se da por entendido. Textos, sí, que de repente se ven en la calle, ¿no? Empiezan a traducirse y pues a nadie le da mucha importancia de quién los tradujo, ¿no? Estamos pasando además del terreno de lo oral a lo escrito, ¿no? Entonces, por supuesto que la figura del traductor, como que apenas, ¿no? Yo creo, incluso me aventuraría a decir que para este momento ni siquiera hay una palabra en zapoteco para definir al traductor, ¿no? En la lengua no hay palabra en realidad propiamente para traducir, ¿no? Más bien se empezó a usar un neologismo, se acuñó un neologismo, pero yo creo que fue un neologismo que apareció ya hasta los 2000. Yo creo que ahorita no hay una forma de decir traducción. En ese momento yo creo que no había todavía un término acuñado para traducción, ¿no? Entonces, sí, digamos, yo creo que un poco va por ahí nuestra hipótesis. Sí, o sea, tiene que ver con las políticas de traducción de la revista, las propias condiciones de producción de la revista, que como ustedes mencionan, pues más bien van oscilando y pues se deciden en función de cada número, ¿no? Y por otra parte también con pues las propias condiciones lingüísticas o posibilidades lingüísticas de la cultura, ¿no? En realidad no había tanto interés quizás en definir la figura del traductor, así como, no sé, en estos relatos que provienen de las lenguas originarias o textos, ¿se menciona, se incluye el nombre del autor o pasa lo mismo que con la figura, con el nombre del traductor? Perdón. Pues es que como depende, porque hay veces en las que el mismo traductor es el poeta. Sí, eso sí. Entonces, pues bueno, o sea, como que, pues bueno, es lo mismo, ¿no? Digamos, nada más viene, no sé, el nombre del texto y quién lo hizo, y ya no es necesario como decir que la de al lado es una traducción, porque, pues bueno, como con lo que decía Yamil, das por hecho que, pues seguramente es que podría no serlo, ¿no? O sea, si no tuviéramos el acercamiento a la lengua, quizá estás contando otra cosa, no sé, ¿no? También, por ejemplo, hay varios textos que vienen de lenguas de México y que son como cuentos populares. Entonces, bueno, finalmente aquí pues no podemos hablar de una autoría, ¿no? Exacto. Pues es un cuento tradicional y lo retoman nada más. Pero sí, los textos que pudieran llegar a tener una autoría específica, sí se suele acreditar. Yo creo que sí, creo que también les importaba a ellos que por lo menos los autores originales tuvieran como una acreditación, pero sobre todo yo creo que es el tema con los traductores, que como un poco ya le decía Yamil, ¿no? Que todavía es como una figura medio rara, no muy bien concretizada, que quizá sí, o sea, incluso tiene que ver con esto de la colectividad, por un lado como figura autoral, pero también con lo cotidiano que es traducir o interpretar, ¿no? Siempre están oscilando entre el español y en este caso el zapoteco. Sí. Y en ese sentido, qué bueno que Diego lo mencionó porque a mí ya se me había olvidado. Efectivamente, sí es cierto que encontramos la constante de que en textos literarios, cuando se traducen textos literarios, siempre estamos frente a autotraducciones, ¿no? Es decir, los poetas siempre se autotraducen y por lo tanto no se menciona nunca la traducción a español, digamos, como una traducción del autor, ¿no? Del poeta. Y eso sí es algo que sigue ocurriendo hasta ahora, ¿no? Uno puede comprar un poemario de Elvis Guerra, ¿no? También un poeta zapoteco. Y viene siempre la versión en zapoteco, la versión en español. Y hasta donde yo recuerdo, nunca viene mencionada, digamos, la figura del poeta como autotraductor, ¿no? O sea, nunca hay una mención de todas las traducciones al español de este autor, se llevaron a cabo por cuenta del autor mismo, ¿no? Se asume totalmente.
totalmente. Yo no sé si el lector que no está familiarizado con zapoteco, que lee en español, se pregunta a veces esto, pero sí, para quienes trabajamos con lenguas de México sabemos que la autotraducción pues es la moneda corriente, ¿no? Es un trabajo que no se asume y sí, algo muy interesante también. En el caso de Lenguas de México pareciera que la labor de autotraducción es una labor, digamos, que viene con el oficio de autor, ¿no? Es decir, si eres poeta también eres autotraductor, ¿no? Porque es muy raro que tú des tu obra a traducir por alguien más. Es decir, eres Víctor de la Cruz, tú le das a traducir como tu obra a Irma Pineda, ¿no? No, no pasa. Siempre se traduce uno mismo. Hasta creo que ya se ha vuelto una cuestión de, sí, como de cómo se produce la obra y también, pues ya parte como del ego del autor, ¿no? Es como, bueno, yo hago mi obra y pues yo la traduzco. Como para qué hago como este ejercicio de que alguien más lo haga, ¿no? Hasta ahora yo no recuerdo a nadie que dé su obra a traducir a otro traductor en zapoteco, ¿no? Lo que sí puede pasar, es cierto, es que poetas ya muy viejos, ¿no? Que bueno, ahora ya podemos hablar de generaciones diferentes, ¿no? Poetas que escribieron hace unos 70 años, como Pancho Nácar, por ejemplo, Macario Matus, que sí es cierto que dejaron cierta poesía que no tradujeron, porque la práctica de traducir español, de incluir, digamos, de producir en formato bilingüe siempre, zapoteco-español, es algo efectivamente mucho más reciente, ¿no? Como de los 80s hacia acá. Antes, pues tal vez solo escribían en zapoteco, dejaron su obra, algunas obras, ¿no? En zapoteco, y sí es cierto que hay, digamos, textos por traducir de esos autores. A mí, justamente Irma Pineda, recuerdo que cuando yo estaba haciendo mi trabajo de tesis en la licenciatura, me dijo que por qué no mejor traducía algo de zapoteco a español, ¿no? Porque hacía falta mucho eso. Entonces, está ahí ese trabajo pendiente, pero sí, efectivamente la labor de traducir es una labor pues bastante invisibilizada, dada por hecho, y sí, ¿no? La autotraducción es la moneda corriente en lenguas de México, al menos en zapoteco del Istmo. Y digamos, además de esta constante en la traducción en distintos de los agentes de traducción que participaron en la revista, ¿encuentran algún otro elemento en común en las trayectorias de estos poetas autotraductores invisibilizados? Pues yo probablemente uno de las cosas en común que encuentro es que además de su labor como artistas, como escritores, escritoras, también eran gente muy activa políticamente. O sea, y bueno, realmente va como un poco de la mano, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien como Francisco Toledo, mucho de lo que hacía el político, o digamos, mucha de su actividad cultural era política, o sea, porque él lo que quería era eso, o sea, como era de Oaxaca y entonces él quería que su estado tuviera como pues mejores condiciones en general, pero bueno, él siendo artista y así, pues se enfocaba más en la parte cultural, entonces él fundó con un montón de instituciones o de centros o de institutos como para darle difusión a la cultura, desde, bueno, ya estamos viendo que en este caso este fue un esfuerzo textual, por ejemplo, un poco más literario y lingüístico, pero pues de cualquier tipo, ¿no? Y lo mismo por ejemplo, yo también en algún momento estuve investigando sobre Enedino Jiménez y él era profesor, por ejemplo, que también es muy común en las comunidades de todo el país, no nada más de Oaxaca, que pues la gente estudia en las normales y se dedica a ser profesor. Y pues nada, él era en el movimiento sindical, también él tuvo su papel muy importante en Oaxaca. Entonces yo es un poco también una constante que veo a lo largo de estos traductores, por ejemplo, ¿no? Su actividad política cultural, que pues de nuevo van a venir muy de la mano. Y que esta revista, por ejemplo, es solamente una expresión de ello, digamos, es parte de los esfuerzos de cómo podemos de alguna manera llevar como nuestros esfuerzos culturales, bueno, una revista, nuestra escritura, por ejemplo. Sí, lo que decía Diego digamos, de estas figuras de escritores, traductores,
tenían también un compromiso político muy acentuado. Diego fue, si no mal recuerdo, como quien un poquito leyó más acerca de los artículos de la COSEI, ¿te acuerdas, no? Era como un consejo de campesinos, algo vinculado, digamos, con un gremio, ¿no? De campesinos en el Istmo de Tehuantepec. Y por supuesto hablaban, ¿no? De conflictos que tenían con la tierra, ¿no? Sí, ciertas riñas que tenían diferencias, roces con los gobiernos locales. Entonces sí, tenían también una identidad política muy clara. Y también lo que decía Diego, efectivamente muchos se habían formado en normales, rurales, y como tales, pues bueno, eran también maestros, muchas veces ahí, ¿no? En escuelas de educación básica, ¿no? Educación pública. Eh, Aunque sí creo que los escritores, traductores en esta época tal vez, digamos, por ejemplo, Víctor de la Cruz, ¿no? Él sí era como académico propiamente de la UNAM. Creo que sí, la mayoría tenían su profesión, ¿no? Como profesores. Eso es como lo que vemos como una constante. Pues sí, llegamos a una conclusión, ¿no? A la que suelen llegar o arribar otros investigadores, que al final de cuentas, pues la traducción, la escritura en lenguas originarias, sea de México o sea de otros espacios sociales, pues sí, es un tipo de activismo lingüístico, político, cultural. Bien, ya para acercarnos al final de este episodio, Diego y Yamil, no puedo sino preguntarles si hubo algún tema o algún aspecto de la revista que se quedó pendiente y que pues les gustaría a ustedes investigar más tarde o proponerlo al final de este episodio para que alguien más se encargue de explorarlo. Pues a mí personalmente me daba muchísima curiosidad el último número, o sea, el número 1 de la versión en línea, que ya era el número 1 y único de la sexta época. ¿El de 2015? Ajá. Sí. Ese yo creo que es algo que me hubiera encantado ver, sobre todo porque, pues bueno, estamos hablando de, básicamente la revista estuvo como 20 años sin nada y de repente vuelve para un solo número que fue en línea, ¿no? Entonces, nada, pues ver qué se hizo con ella, sí, ver si siguió las líneas porque de nuevo también Víctor de la Cruz sí se quedó como director incluso para ese último número, entonces no saber si él siguió la misma línea que tenía la revista, no solamente pues en sus otras épocas, sino ya como lo estaba terminando, ¿no? Que un poco, ya lo dijo Yamil, nosotros pudimos ver que al final estaba empezando a tomar pues más riesgos y se estaba viendo más experimental en qué se puede publicar en lengua, en el zapoteco, por ejemplo, ¿no? Y ver si, por ejemplo, esta revista pues tiene, ¿no? Como más experimentación, si toma más riesgos y ahora que, aparte, quizá en esta época hubiera sido menos riesgo, menos experimentación, porque son 20 años después de cuando estaba publicando estas cosas, pero ver si también el nuevo ambiente de publicación en lenguas de México influyó o si incluso a pesar se toman riesgos mayores todavía, ¿no? Entonces, en general, para mí, personalmente, ese último número es como una cosa muy interesante que pues si alguien tiene la oportunidad si alguien por ahí lo tiene, o si alguien puede acceder a él, pues estaría súper bien que se pudiera dar esta investigación, ¿no? Yo creo que a mí lo que me da muchísima curiosidad, como alguien que viene, ¿no? De este contexto del Istmo de Tehuantepec, es cómo funcionaba la recepción y la circulación de la revista, ¿no? Hasta donde recuerdo, no tenemos datos de cuántos números se imprimían, ¿no? O sea, no sabemos. No sabemos cuántos números se imprimían, no sabemos si eran realmente pocos, a lo mejor solo circulaban en Juchitán, ¿no? Entonces, a mí me da mucha curiosidad saber si hay una suerte de memoria de la revista, si sí se difundió lo suficiente. Bueno, pues es un espacio pues muy local, ¿no? Quiero decir, así como, digamos, corre una noticia bastante rápido en la región, en los pueblos, pues la publicación de una revista así, que quiero decir no es como un folleto cualquiera, no es una revista consolidada, bastante bien
como diseñada, ¿no? Como decía Diego, las portadas muy atractivas, demás. Digamos, sí se supo, ¿no? En la región se conoció, hay una memoria, se repartían, no sé, las revistas tal vez como en lugares donde concurrían muchas personas, ¿no? Eso por un lado, me da curiosidad cómo fue la recepción en la región y por supuesto también fuera de la región, ¿no? Pues estos años de los 70s, 80s, pues son los años en los que con la alfabetización las personas pues salen del pueblo, ¿no? Sobre todo a la Ciudad de México para educarse, demás. Entonces, sí, también si la revista circulaba, ¿no? Sobre todo en otros espacios donde la población ismeña es pues numerosa, ¿no? Por ejemplo, sí, yo sé muy bien por mi familia que en ese tiempo, por supuesto, que se organizaban como fiestas, ¿no? Digamos, patronales, fiestas, velas ismeñas en la Ciudad de México. Y muchos de estos intelectuales, pues, residían en la Ciudad de México, ¿no? Víctor de la Cruz, entre ellos. Entonces, me da curiosidad saber si alguien se enteró que esa revista se publicó. Entre mi familia, por ejemplo, nadie supo de esta revista, ¿no? Yo se la enseñé a mi papá y me dijo, yo nunca la había visto. Entonces, eso, mucho del material que se publica en lenguas de México, ¿no? A veces no llega a los hablantes, lamentablemente. Pero esta revista me parece más, digamos, algo mucho más digerible, ¿no? No es un texto académico. Tenía visualmente atractiva, ¿no? Entonces, sí, quisiera saber cómo se difundió, cómo circuló y qué queda en la memoria de los hablantes, ¿no? De esta revista. Entonces, ojalá que alguien se anime a hacer el trabajo, si no también a mí me encantaría hacerlo, ¿no? En el futuro sería algo muy afortunado. Pues bien, quedamos a la espera de esas investigaciones por parte suya o por parte de algún atrevido investigador y sí, definitivamente establecer la propia trayectoria de la revista y pues las prácticas de lectura a través de las cuales se consume es uno de los elementos más complejos, ¿no? Sobre todo en el caso pues, de estas revistas que tienen una circulación más restringida por las lenguas y por los propios espacios en los cuales emergen. Estimados Yamil, Diego, muchísimas gracias. Ya no me queda sino pues despedirlos, agradecerles su investigación y su presencia en este episodio. Y queridos radioescuchas, pues los invitamos a que nos sigan acompañando para escuchar los últimos episodios que nos quedan de esta temporada. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.